Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Jornada a campo del IPCBA en San Salvador, Entre Ríos. Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica. 16 de octubre, establecimiento La Lucrecia. Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18, kilómetro 190. Participa INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas 4 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco, como lo hacemos cada sábado aquí por AM 1220 Ecomedios. Y por supuesto, como siempre, junto a mi colega y amigo Gabriel Quaisel. Muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, colega y amigo? Bien, por ahora bien. Empezamos a caminar aquí en la radio y saludamos a todos los peregrinos a Luján. Exactamente, y sí, a los señor. peregrinos. No sé si es un día de peregrinación nacional. Es nacional. Es Bien, la 50ª Saludo primera. entonces también a los de 9 de julio y a los de los toldos que están Camino a Luján, marchando seguramente. hacia el convento benedictino de los toldos. 51 años, es la 51 edición de la peregrinación a Luján. Ajá, muy bien. Convoca, obviamente, todas las parroquias de todo el país, se organizan para poder acompañar a los feligreses, ¿no es Sí, cierto? por eso, pero se peregrina a varios lugares. Eso es la duda que tenía. Sí sé por ejemplo, el convento benedictino la gran peregrinación de es a los Luján. toldos. Claro, Después sí. habrá en otros lugares. Es no la hay, gran porque desconozco. salen los de Buenos Aires. Claro. Tuve Pero oportunidad de verla viniendo con el tren Sarmiento. Muchísima gente en todo Sí, el es recorrido desde Ituzaingó a Liniers. Es tremendo. Bueno, Gaby querido, estamos arrancando una nueva edición de Agroindustria en Foco. Este es el programa número 28. Ya nos vamos acercando lentamente, vamos descontando, arrancando hojas del almanaque para llegar hasta fin de año, ¿no es cierto? Encargar el chancho para Navidad. Exactamente. Bueno, algunos de los temas, Gabriel, que vamos a repasar. Hubo reunión de la mesa de enlace el lunes. Sí, yo te pregunté ayer si íbamos a meter este tema, pues si no era de la semana pasada. No. Fue el lunes, no, hace tanto. Lo que pasa es que hubo dos reuniones. Hubo una el lunes anterior y este lunes. El lunes anterior fue cuando se armó el despelote con el tema de las retenciones, acordate. Que la mesa de enlace saltó con los tapones de punta, viste, y Claro. ahí urgente una reunión a Iraeta. Y esta reunión tuvo que ver, si bien es cierto, bueno, después lo desarrollamos. El otro tema, exportaciones agroindustriales crecieron un 9%, según el informe que publicó hace un par de días la Secretaría de Agricultura. ¿Qué más, Gabriel? Está bien. Bueno, tenemos vamos a centrarnos, ya avanzado el programa, en dos problemáticas, digamos. Odio la palabra problemática, pero se me escapa y la digo. Maquinaria agrícola, por un lado,
y el sector del arroz, que vienen con algunas dificultades. Vienen bastante castigados. Así que bueno, entonces empezamos a desarrollar algunos de los temas. Gabriel, ¿te parece bien? Decíamos entonces que el primer tema tiene que ver con esta reunión que hubo el día lunes, que originalmente el objetivo de ese encuentro, donde estuvo presente la mesa de enlace, los 4 presidentes de CRA, Cerro Argentina, Coninagro y Federación Agraria, tenía por objetivo avanzar sobre el tema del INTA. Recordemos que con la caída de los decretos de reforma, los decretos de reforma, el INTA recupera su actual estatus, o sea, su estatus histórico, sí, por definirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasó? Como estaba en el medio latente el tema de las retenciones, los 4 presidentes se juntaron con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y le plantearon, ¿no es cierto?, qué iba a pasar con esto de las retenciones, que en realidad ellos siguen insistiendo con que se mantengan por lo menos hasta el 31 de octubre, sí, con marche preso con también, retención cero, pero evidentemente le dijeron, no muchachos, seguimos como estamos, se cumplieron los cupos y otra cosa. Sí, continúa, podemos decir, las retenciones. Claro, se mantiene cero para la carne. Exactamente, carne. Sí, porque ese había sido un detalle que se les había escapado a los funcionarios del Ministerio de Economía cuando decidieron publicar esta resolución, y quedó afuera la carne, que obviamente la industria de la carne saltó con los tapones punta y finalmente dieron marcha atrás. Eso nos lo decía Nicolás Pino los otros días allí en la exposición Angus de primavera. Justamente le preguntamos por este tema y dice, bueno, por suerte se dieron cuenta y dejaron la carne en cero y por suerte se prorrogó. El otro tema importante, Gabriel, tiene que ver con el INTA concretamente, ¿no es cierto? Recordemos que según la nueva propuesta que había lanzado el gobierno, se descabezaba totalmente el Consejo Directivo del INTA, solamente iban a estar las 4 entidades como pintadas, por llamarlo de alguna forma, y el resto de los cargos iban a ser cubiertos por funcionarios de la Secretaría de Agricultura. Bueno, con la caída de este decreto, como decíamos, volvió a su origen histórico la conducción del INTA, y uno de los encuentros y una de las ideas de esta reunión tenía que ver justamente con cómo se va a reestructurar el INTA. Hubo gente de las universidades, hubo gente de ACREA, y por supuesto las 4 entidades que son los que forman parte de esta mesa de conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y en esa reunión el objetivo básicamente era, además de garantizar que se constituya el Consejo Directivo, también se empezó a hablar un poco de cuáles serían las líneas de investigación que se van a seguir. Así que bueno, es sintéticamente lo que pasó este lunes en el medio de tantas idas y vueltas con respecto al tema de a los temas políticos. Incluso se habló de recuperar algunos programas valiosos que la verdad que no se entendió por qué en su momento lo querían descontinuar, como Cambio Rural y algún otro que me estoy olvidando ahora. Sí, y me estoy preguntando, por el INTI, ¿quién se preocupa? Por el INTA, bueno, el sector del ruralismo. Es que nunca, es cierto. Y el INTI entró en la misma. Si bien tiene relación también con el sector agropecuario por todo lo que tiene en desarrollo de alimentos, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que fueron creados por Perón casi simultáneamente en el INTA. Y el INTA va a cumplir 80 años, o sea que estamos hablando. No, 70 años va a cumplir cumple el INTA. O sea que habrá sido creado en 1975. 75 años. Sí, es del 50. Pero bueno, no nos metamos en imprecisiones. Es contemporáneo, el INTI es contemporáneo también. Claro, es verdad, poco se habla. Lo que pasa es que me da la impresión, Gabriel, que la estructura del INTI es mucho más chica que la estructura del INTA. Sí, en expansión, sí, en extensión, digo, pero es una estructura grande. En funciones tienen varias sedes, no tantas como el INTA, por supuesto, sí. Así que bueno, y el otro tema tenía que ver un poco con ¿qué es lo que nos queda por ahí, lo que te quedó por ahí, Gabriel? Son los temas que vamos a desarrollar después, que teníamos como título. Hablábamos de las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones, 9%. Este es el informe que dio a conocer la Secretaría de Agricultura antes de ayer, el jueves concretamente, donde dan cuenta de que hubo un crecimiento importante en cuanto a a lo que se venía viendo, y acá tuvo mucho que ver también el hecho de haber bajado en su momento las retenciones,
lo cual trajo aparejado también un incremento de las exportaciones. Concretamente, según la Secretaría de Agricultura, el que publica todos los meses el informe con respecto a este tema de las retenciones, decíamos que totalizaron 76 millones de toneladas exportadas en los primeros 8 meses del año, por un volumen en dólares, nada menos que de 33.000 millones de dólares, o sea, un incremento de 9 puntos con respecto a igual periodo de 2024. Sí, concretamente en lo que va del año, el sector agroindustrial aportó 33.000 millones de dólares. O sea, ahora que estamos con los números presentes de lo que necesita el país para tener reservas como para que no haya disparada de dólar, claro, y todas estas cosas, aun cuando faltan evaluar, digamos, imputar 3 meses, ya en lo que va del año el sector, aportó 33 mil millones de dólares. No es un dato menor, realmente es un número muy importante, que obviamente, bueno, esto ratifica una vez más que el papel del campo es fundamental en cuanto a ingresos se refiere, ¿no? Y de allí la vieja discusión, campo-industria, industria-campo. 8 meses en realidad, no son 9 meses. 8 meses. 8 meses, o sea, de enero a agosto. Claro, exactamente. Quedan 4 meses más que puede imputar todavía la agroexportación. Bien, y el otro dato que nos quedaba, yo diría de ir a la nota directamente. Sí, me parece. Pasar un pequeño corte musical y vamos a nuestra primera nota. Cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido de amor. Seguimos aquí en la Agroindustria en Foco, exactamente 9 horas 15 minutos, Gabriel, y estábamos en los títulos, hablábamos un poquito del tema maquinarias agrícolas. Sí, maquinaria agrícola. En la semana hubo una reunión de la AFAT, que es la Asociación de Fabricantes de Tractores de Argentina, para más datos, que agrupa a las multis, por decir, las marcas internacionales, pero que tienen fábricas en Argentina y fabrican y venden, y creo que también exportan en algunos casos. Y bueno, nos contaban todo una situación y con algunos datos interesantes que, por ejemplo, cuánto aportaría a la producción general y a la economía nacional un cierto porcentaje necesario de renovación de maquinarias, ¿no? O sea, de trabajar con maquinarias nuevas, con toda la tecnología. Pero bueno, vamos directo al tema. Estamos saludando a Leandro Brito Pérez, que es el director ejecutivo de AFAT. Leandro, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Gabriel Cuaysel acá, en el otro micrófono, Eduardo Bustos. Hola, ¿qué tal, Leandro? Muy buenos días, gusto de tenerte entre nosotros. Lo mismo digo, muchas gracias por el llamado. Bueno, empezamos por las malas en todo caso, Leandro. Digamos, expresaron en esta reunión las dificultades que tienen hoy con la falta de créditos para el sector, la falta de oportunidades, digamos, para los productores y contratistas de renovar la maquinaria. Describimos un poco el panorama. Sí, efectivamente, hace unos años se hizo un censo nacional donde se hizo un relevamiento de la capacidad instalada, o mejor dicho, de lo que es el parque de la maquinaria agrícola,
Y extrapolando ese censo con las ventas que se han venido dando y con la renovación de maquinaria usada y demás, y hoy el número arroja que alrededor del 80% de las cosechadoras tienen una antigüedad de más de 10 años y alrededor de un 80% también de los tractores están en el orden de los 15 años de antigüedad. Ajá, Es decir, una antigüedad tecnológica importante. Si nos comparamos con países, si vamos a la punta de lanza tecnológica con Estados Unidos, donde el parque tiene un promedio de 4 años, o viniendo más para acá, a nuestros vecinos brasileños que tienen una antigüedad de alrededor de 6, 7 años, nos damos cuenta que nuestra antigüedad del parque es importante. Ahora, y es preocupante en un punto. Leandro, a ver, una preguntita para aclarar un poco el panorama. Uno escucha estos números y evidentemente dice, uy, qué atrasada que está Argentina, pero esto tiene que ver, a ver, por un lado bien señalas vos está el tema crediticio, pero ¿en qué medida ha influido también las políticas implementadas para el campo en los últimos 20 o 30 años para que lleguemos a este estado de cosas? Bueno, sí, como todo, ¿no? Es un combo. Las cosas no suceden de un día para el otro, son procesos. Y acá, lamentablemente, básicamente lo que ha sido la problemática en general argentina, que ha afectado a todas las industrias, los desequilibrios macroeconómicos, la falta de previsibilidad, que retrasan muchas veces las inversiones, y lo que es muy significativo es en lo que es la adquisición de bienes de capital, claro. Es decir, de máquinas para producir. La falta de crédito es un factor fundamental. Donde no hay crédito, donde no hay estabilidad y donde no hay previsibilidad, las decisiones de inversión son muy difíciles de tomar, se postergan durante el tiempo y muchas veces retrasan esa renovación. Acá, lamentablemente, este combo ha hecho que a lo largo de los años cada vez fuéramos cayendo más en la renovación tecnológica hasta llegar a este escenario. Claro, y lo más llamativo, por decir, es que esta falta de renovación también redunda en una menor producción, o sea, una cosecha menor porque las máquinas antiguas quizás tienen más pérdida de granos u otras cuestiones que hacen a una menor producción. ¿En qué porcentaje? Que es muy alto, según contaron. Mira, para darte una idea, o sea, hoy con los avances tecnológicos, no solamente en maquinaria, ¿no? En todos los órdenes de la tecnología se dan cuenta, todos lo vemos a diario, que son cada vez más acelerados, cada vez más veloces, cada vez hay más cosas nuevas. Y lo que ha significado la aplicación de inteligencia artificial en la producción es tremendo, el salto hacia adelante que se ha dado. En este caso, para poner solamente un ejemplo, una cosechadora actual contra una cosechadora de hace 10 años tiene una productividad superior al 20-25%. Es impresionante. Yo siempre explico de la misma manera para que se entienda gráficamente. Sí. Si en diciembre Argentina mágicamente cambiase el 100% de sus cosechadoras, en la campaña siguiente Argentina exportaría entre un 20 y un 25% más de productos agrícolas. O, dicho de otra manera, Argentina tendría un ingreso de divisas entre un 20 y un 25% más, con la misma actividad, con la misma área sembrada. Claro, ¿Se entiende la dimensión de eso? Claro, por ejemplo, digamos también que estamos hablando principalmente de fabricantes de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, ¿verdad? Correcto. Y en el caso de pulverizadoras, por ejemplo, también eso implica para el productor y contratista un ahorro de costos, porque, por ejemplo, ahora las pulverizadoras leen lo que se llama el índice verde, que es pasa la máquina, ve un yuyito, digamos, y aplica solamente el agroquímico sobre el yuyito, digamos, y no aplica en todo el lote, ¿verdad? Cosas así. Exactamente. Por ejemplo, hacia la modernidad. Esa tecnología llega a representar un ahorro en fertilizantes, por ejemplo, del 70%. Mira, claro, no es un número menor. No, es que es un para montón de plata. Sí. Para los costos de un productor es un montón de plata. Claro. Sí. Ahora, recién aludías al tema crediticio.
por lo general en las exposiciones suele haber convenios entre los bancos y las empresas para potenciar la venta de maquinarias agrícolas. Hablemos de todos los rubros, ya sea cosechadoras, tractores, pulverizadoras. ¿En qué medida contribuyeron esos incentivos, esos convenios con los bancos a potenciar la venta de maquinarias y si realmente cubren las expectativas de las fábricas? Mira, creo que hace unos días lo charlábamos justamente en esta reunión que mencionaban y analizábamos lo que fue este año, ¿no? El año 25, que es muy significativo porque se ve muy gráficamente la importancia que tiene el financiamiento en el sector de la maquinaria agrícola. Uh-huh. El año 24 fue el peor de los últimos, en lo que es venta de maquinaria agrícola, el peor de los últimos 5 años. Sí, hubo varios factores. Sí, o sea, hubo seca, falta de financiamiento, caída de importación. La chicharrita, ¿no? Pasó de todo en el medio. Pero bueno, este año, el primer trimestre empezó como el año pasado, empezó mal. Empezó bien. Y empezó, los primeros 3 meses del año fueron de ventas muy bajas. Hasta que llega Expoagro. Ahí va un punto. Unas tasas del 15% promedio. Estallaron las ventas, me imagino. Si uno ve los gráficos de ventas, fue una locura. Mirá. El salto en ventas, lo que fueron a abril y mayo. Después vino Agroactiva con tasas que financieramente eran buenas, pero que no cubrieron las expectativas de productores y contratistas. Estaban en el orden del 24%. Y fue un freno de mano y las ventas cayeron alrededor de un 47%, de un mes al otro. Uh-huh. Entonces uno ve el gráfico y veníamos por abajo, pega un pico hasta el techo, uh-huh. 2 meses y vuelve a caer al piso y seguimos por el piso. Claro. Eso es significativo. Uno ve ese gráfico y entiende la importancia de lo que es el financiamiento en lo que es venta de maquinaria agrícola. Claro. O sea, para pasar en blanco y negro, si realmente las políticas del Banco Central y de los gobiernos en general, no vamos a personalizar en gestiones determinadas, apuntar más a bajar las tasas de interés y apuntar a la inversión en capital de trabajo, seguramente la historia sería total y absolutamente distinta con respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Absolutamente. El productor y el contratista argentino son incorporadores de tecnología, o dicho en criollo, son fierreros. Uh-huh. Compran máquinas, incorporan tecnología. Y la oferta de tecnológica allá en Argentina es exactamente la misma oferta tecnológica que hay en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en la India, en Turquía o en Brasil. Es exactamente lo mismo. Donde están lo incorporan. Ahora, si no tienen herramientas para hacerlo, lamentablemente no lo pueden hacer. O sea que las fábricas están totalmente abchornadas en ese sentido. Absolutamente. Nosotros, como mencionamos acá, las empresas que representa FAT, son 8 empresas, pero tienen 12 fábricas funcionando en el país, para producir desde motores a cosechadoras, tractores, pulverizadoras y una serie importante de implementos. Tienen la capacidad instalada como para abastecer todo el mercado y para generar saldos exportables. Yeah. Ahora, si no podemos producir en forma competitiva y si el productor y contratista no tienen herramientas para incorporar esa tecnología, hoy es todo capacidad ociosa. Leandro, justamente te quería preguntar eso, apuntando a esto que acabas de mencionar. Sí, ¿cuál es la actualidad y cuál es la capacidad ociosa, digamos? Sí, a ver, para darles una idea, nosotros siempre decimos un año, o mejor dicho, lo que necesitaría el país para gradualmente generar esa renovación tecnológica sería un mercado, por ejemplo, de alrededor de 1.200 cosechadoras o 1.200 pulverizadoras y un mercado de alrededor de 8.000 tractores. Año, ¿verdad? Por año, sí. Hoy estamos en el orden de los 5.000, 6.000 tractores por año y en el orden de las 600, 800 cosechadoras y pulverizadoras por año. Imagínense todo lo que se necesita crecer. O sea, estamos... En lo que es capacidad instalada, las fábricas pueden, ya les digo, abastecer con saldos a favor ese mercado potencial que les digo. ¿Y la posibilidad de exportación está también a partir con una capacidad de trabajo mayor? ¿O eso sería todo
una expectativa para el mercado interno? No, a ver, en términos tecnológicos, las fábricas que se nuclean en AFAT tienen la capacidad de producir la misma tecnología que se produce como en cualquiera de los países que les mencionaba, Estados Unidos, Japón o Turquía. Con lo cual, desde acá tenemos la capacidad técnica de exportar cualquier cosa. La problemática pasa por la competitividad. Hoy, a nivel estructural, no tenemos las condiciones competitivas como para competir con países fabricantes o exportadores de maquinaria. Está bien. Para terminar, Leandro, ¿cómo pinta el panorama para 2026? Atento a que se están hablando de números fabulosos para la cosecha del ciclo de 25-26, se habla más de 130 millones de toneladas de granos. ¿Cuál es la expectativa que tienen las fábricas con respecto a este panorama que presenta el campo? Bien, primero te hago algo que me quedó pendiente, te hago una aclaración. Dale. Pese a lo que habla de la competitividad, hoy las fábricas de AFAT están exportando fundamentalmente motores. Abastecemos a prácticamente toda Latinoamérica de lo que son motores industriales, motores orientados a maquinaria agrícola, maquinaria vial. Tenemos grandes fabricantes de motores en el país que ¿Los puedes citar para ilustrar? Sí, los 3 fabricantes de motores que tenemos nucleados en la asociación son John Deere, FPT, las siglas de Fiat Powertrain, y Atco Power, el fabricante de motores de Atco. Bien. Atco era Deus antiguamente, ¿no es cierto? Sí, hay una compra y ventas de empresas por ahí que terminaron, en el caso argentino, centralizándose en Atco Power. Perfecto. Te lo digo así porque Deus sigue existiendo en el mundo. Bien, y con respecto a la última pregunta que te formulaba, ¿cuál es la expectativa que ven para el año que viene? Mira, nosotros hoy, para lo que es este año, somos optimistas y queremos pensar y estamos trabajando para llegar a los niveles del año 2023. No fue el mejor de los últimos 5 años, tampoco fue el peor, con lo cual es un gran esfuerzo, pero creo que entendemos que es alcanzable. Si se alinean las variables, veremos cómo terminan estos últimos 3 meses del año. Y proyectándonos al año que viene, hoy somos prudentemente optimistas, queremos pensar, ya les digo, todos estos números se van haciendo mes a mes, día a día, sabemos lo que es Argentina y sabemos que hay que pasar octubre ahora, ¿no? Exacto, uno tiene que estar muy atento a variables que muchas veces no tienen que ver con la economía, con la producción. Pero hoy estamos proyectando mantener los niveles de este año y con un pequeño esfuerzo tratar de llegar a un 10% mínimamente por arriba. Muy bien. Si tenemos que tomar un papel, hoy decimos primero lleguemos a los números del 2023. Bueno, vale. Muy bien, Leandro Britos Ojalá. Peret, director ejecutivo de AFAT. Te agradecemos muchísimo tu participación en Agroindustria en Foco y seguramente antes de Escuadro te vamos a volver a molestar a ver cómo pinta el panorama para el próximo año, ya con los números más claros. Gracias. A disposición. Gabriel, Eduardo, Adiós. Un gusto y Placer. muchas gracias. Chau, Gracias. hasta luego. Chau. Bien, y nosotros nos vamos a una pausa y en un ratito seguimos más con Agroindustria en Foco. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. La gente en la calle exige seguridad. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Lista 299. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios. Jornada a campo de gripe CBA en San Salvador, Entre Ríos. Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica. 16 de octubre, establecimiento La Lucrecia. Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18, kilómetro 190. Participa INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Bueno, seguimos en Agroindustria en Foco, el programa de noticiasagropecuarias.com, que salimos por Ecomedios. Salimos por Ecomedios AM 1220 en todas sus redes, en algunas de ellas, por ejemplo YouTube, nos pueden ver en vivo. Y ahora seguimos con un tema que no habíamos tocado antes, me parece la primera vez que lo vamos el a tema abordar. Arroz, exactamente, Gabriel, exactamente. Vos sabés que si bien es cierto hay un incremento de la producción, pero no todo es color de rosa, ¿no es cierto? Por los costos operativos, en fin, pero para tener algunas precisiones en este sentido, estamos en comunicación con Ernesto Borsato, que es productor arrocero. Ernesto, muy buenos días. Gabriel Quaisel, Eduardo Bustos te saludan. Bienvenido a Agroindustria en Foco. Placer. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Buen día, Ernesto. Bueno, mi nombre es Jorge Borsato. Jorge. Me habían pasado como Ernesto el nombre. Disculpame, Jorge. No hay problema. Y bueno, acá estamos con el sector arrocero un poquito complicado. Sí, decíamos, ¿no? Aumentó la producción, pero ¿qué pasa con los números? ¿Qué pasa con los costos? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Sí, mira, te comento. La realidad es que el sector en esta campaña que pasó, que sería la 24-25, tuvo una excelente área de siembra, fue récord tanto en la provincia de Corrientes, sobre todo en la provincia de Corrientes como también en el país. Se hicieron 110.000 hectáreas de arroz en la provincia que no se habían hecho. Pero bueno, eso fue motivado porque veníamos de buenos precios, las condiciones climáticas estaban óptimas, y la realidad es que ese excedente de oferta hizo que se desplome todo, pero no porque haya sido solo en Argentina la situación,
sino que se repitió esa misma situación en muchas partes del mundo y sobre todo en el Mercosur. O sea, tanto Paraguay, Uruguay y Brasil, que también son productores de arroz, todos incrementaron su área, por ende ese excedente de oferta hizo que se desplome el precio, ¿viste? No hubo la posibilidad de exportar todo ese excedente, al menos todavía está saliendo, digamos, de a poco el arroz de la zona. Y bueno, nosotros como país consumimos alrededor del 50% de lo que producimos, entonces sí o sí tiene que salir obviamente un buen tonelaje de arroz, ¿no? Claro. ¿Y a dónde se exporta principalmente? Nuestro principal destino es Europa. El principal destino de Corrientes Argentina es Europa, pero también se exporta mucho en zona de Caribe, África, y bueno, a diferencia de lo que era antes, hoy Brasil no es tan importante en ese esquema. No, porque antes era un gran comprador de arroz, ¿no? Exportación argentina. Brasil es un comprador, era un comprador mucho más importante, pero bueno, Argentina a poco fue ganando mercados y bueno, no dependimos tanto en estos últimos años de Brasil. Claro, entre paréntesis podemos decir, perdón, que Brasil incrementó su producción arrocera gracias a variedades argentinas, ¿verdad? Sí y no, sí, un poco sí, algunas variedades, pero en realidad digamos, es una variedad que la que siembran ellos, la mayoría es variedad que es producida por el IRGA, que es el Instituto Brasilero. Y nosotros, de hecho, también, o sea, en Corrientes, por ejemplo, el 80% del área se siembra con la variedad IRGA, que es de origen brasilero. Si bien tenemos tecnología de variedades nuevas que se están probando ahora, por suerte, están en primeros años, desarrolladas por el INTA y también desarrolladas por algunos semideros privados. Sí, la famosa Puitainta. Hablaba yo. Puitainta fue un éxito en su momento, el área fue muy importante, eso también se fue hacia otros países, pero después quedó en cuanto a rendimiento, salieron variedades mejores y bueno, hoy el IRGA lo había superado. También en la zona de Entre Ríos siembran otras variedades y bueno, va cambiando un poquito de acuerdo a la región. Jorge, dos preguntas. Primero, ¿qué del total de la producción arrocera, me gustaría, si tenés el número, el dato final, conocer qué volumen de producción de arroz tenemos, qué porcentaje de esa producción queda en el mercado interno y qué porcentaje va a la exportación? Sí, nosotros normalmente estamos hablando de 1.400.000 toneladas, de lo cual prácticamente 50 y 50, 700.000 toneladas quedan en el país, que son las que se industrializan y se consumen aquí, y las otras generalmente también se industrializan, por lo menos una buena parte de esos 700.000, aproximadamente el 80% de esas otras se industrializan en el país, ya sea en Corrientes o Entre Ríos o Santa Fe, pero se exportan. Nosotros, a comparación, como dato, te digo, a comparación de nuestros países vecinos, el consumo de la Argentina per cápita de arroz es bajo, es muy bajo. Nosotros consumimos alrededor de 12 a 14 kilos per cápita en promedio, cuando en Brasil están consumiendo, o Paraguay, entre 30 y 40 kilos per cápita de arroz por año. También ahí hay una gran diferencia, una diferencia cultural, que bueno, de la forma de alimentación del país, ¿no? De Brasil se dice que el arroz lo usan un poco como pan para acompañar comidas, en todas las comidas. Nosotros tenemos mucho trigo y tenemos pan. Exactamente. Nosotros también combinamos con justamente todo lo que es fideo y verduras y demás. Claro. Entonces, y pescadito también. Va variando un poquito. Digo pescadito porque mi esposa suele combinar el arroz con el pescado. Dicho sea de paso, le saludamos también a Silvia Cosiman y a Javier Martínez, que nos olvidamos hacer al principio. Otra pregunta concreta. ¿Cómo están los números hoy? ¿Cierran los costos para ustedes? El precio, mejor dicho, que reciben. ¿Ayudan a cerrar los costos o están en rojo los números del productor? No. Hoy el productor está en rojo. Hoy estamos hablando de un arroz que estamos vendiendo el productor, sería un arroz con cáscara,
a 220 mil pesos la tonelada. Y hace un año atrás, cuando se motivó este incremento de siembra que fue récord, estábamos hablando de 400 mil pesos la tonelada. Entonces esa caída de un 50% del precio, o mirándolo al revés, un 100% te diría, depende de qué lado lo mire, nos ha dejado totalmente fuera de rentabilidad. Es un numerazo. No, es muchísimo. Nosotros en números, hablando de kilos y tonelaje, diría, hoy nuestro margen de indiferencia está en alrededor de 9.000 kilos por hectárea para cubrir los costos a estos números. Claro. Y resulta que el promedio provincial es 7.000 kilos y el promedio en Entre Ríos es cerca de 8.000, pero estamos todavía por debajo de lo que necesitamos para cubrir nuestros costos. También influye, y realmente tenemos un problema de competitividad en Argentina, que es otra cuestión que ojalá se solucione en algún momento, ¿no? Pero es imposible competir con un arroz de similar similar condición, de calidad, de Paraguay, por ejemplo, cuando ellos tienen una menor carga impositiva, menor costo logístico a puerto. Nosotros, imagínate, tenemos $40 por tonelada de costo extra en el envío desde el norte al puerto. Claro, entonces, nosotros somos más pampeanos y sabemos que cuando tiene un problema un cultivo, probablemente se pase a otro cultivo. ¿Cuál es la situación en Corrientes y Entre Ríos con el productor arrocero? No, es crítica. O sea, hoy, por eso te decía, los costos energéticos, hay una gran parte de la producción que riega hoy con energía eléctrica, otra parte que riega con combustible. Pero hoy las dos cosas están caras, entonces hoy ese costo termina siendo influyente. También, como te decía, todo lo que es logística, la carga impositiva, así que la verdad que ese desplome en el precio nos ha dejado en una situación muy complicada. El sector en general está buscando financiamiento, que para colmo y por las situaciones de mercado actuales, ustedes sabrán, las tasas están por las nubes, la financiación está complicadísima. Seguro. Y bueno, la verdad que estamos tratando de sobrevivir a esta campaña, porque nosotros creemos que esto se va a normalizar para la campaña. ¿Cómo ven el 25-26, Jorge? Qué bien, ahí está. Y creemos que va a ser mejor, incluso ya a raíz de esta situación de malos precios y de nula rentabilidad, también hay ya una proyección de menor intención de siembra. Claro. Entonces, ¿de cuánto? Todo eso, y se calcula que entre un 15 y un 20% menos del área es para la siembra. O sea, lo que se ganó se retrocedería. Se termina perdiendo de vuelta, claro. Sí. La verdad es que si no existen los mercados donde tendríamos dónde destinar nuestra producción, y bueno. Muy bien. Jorge, se termina pagando de esa manera. Jorge Boreto, productor de arroz de la provincia de Corrientes, muchísimas gracias por tu participación en Agroindustria en Foco, y seguramente vamos a hablar próximamente para ver cuándo arranca la siembra de arroz, para terminar. Y tendría que estar arrancando ya ahora en septiembre. ¿Octubre? Se arranca junto con la primavera, terminaríamos como tardío, mitad de diciembre. Y bueno, ahí tenemos otro problema que también está atrasado. Hoy tendríamos que estar la siembra en un 30% y por cuestiones climáticas estamos en un 15% a nivel provincial, y bueno, muy bien, Jorge. Está complicado. Bueno, muchísimas gracias. Que cambie todo el panorama. Un saludo grande a ustedes, gracias por esta comunicación. No, por favor, no faltaba. Futuro. Bien, y así pasaba entonces Jorge Boreto, que es productor de arroz de la provincia de Corrientes, y nosotros vamos a pasar un poco de música y seguimos con más información, que ya nos quedan unos 15 minutos de programa. Javier Martínez, usted manda. Está muy malo el corralero que hay en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar.
cómo pretenden que yo que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Y déjenlo no más bastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del Bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Y cómo pretenden que yo que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Y déjenlo no más bastar. Hola, seguimos en Agroindustria en Foco. Eduardo, a ver cómo tenés los huevos. Los huevos están buenísimos, la verdad que están espectaculares. Bueno, y decimos esto justamente porque estamos en la Semana Mundial del Huevo. Justamente en el transcurso de la semana hubo una reunión muy importante con la gente de CAPIA, concretamente, que es la Cámara Argentina de Productores de Industria Avícola. Allí Javier Prida estuvo charlando con los periodistas, tiró algunos números con respecto a lo que es el consumo de huevo en la Argentina. Hoy hubo un crecimiento espectacular, se calcula que hoy el crecimiento de huevo el consumo de huevo per cápita está en el orden de los 380 huevos por año y por persona. Realmente no es digamos que habló también de un nuevo Maple, que es algo que nos había adelantado hace unos meses a nosotros. Exactamente. Bueno, y debido justamente a este gran consumo que muestra la producción ovícola, están evaluando la posibilidad, ¿no es cierto?, de modificar el sistema de comercialización. Hay un dato que no es menor, Gabriel, no sé en tu barrio, pero en el sur del Gran Buenos Aires hemos visto un crecimiento exponencial de negocios que se dedican exclusivamente a la venta de huevos. Sí, acá a la vuelta de la radio, pleno microcentro de Buenos Aires, hay un kiosco que vende maples. Mirá vos. Así que bueno, entonces te contaba, nos pasó un panorama cómo está la situación de la actividad en la comercialización, en la producción y comercialización de huevos, pero nosotros tenemos en este momento un audio justamente que nos dejó Javier Prida. La idea era sacarlo al aire, pero en este momento está viajando a Estados Unidos, por lo tanto es imposible tenerlo en vivo y en directo. Escuchamos entonces lo que nos contaba con respecto a la presentación del estudio que hizo justamente la CAPIA y cuáles son las expectativas para 2035. Lo escuchamos, Javier. Se hizo un estudio metodológico a nivel nacional con más de 1000 casos en 8 provincias argentinas, más la capital federal, donde realmente el estudio nos arrojó mucha información. En particular, se sostuvo el huevo como uno de los alimentos que prefiere más el consumidor. Quedó en segundo lugar en importancia detrás de la carne vacuna. La gente destaca el huevo por su valor nutricional y por su versatilidad. Asimismo, también porque es un producto económico, accesible y también saludable. El posicionamiento del huevo está bien consolidado en todas las provincias, principalmente en Tucumán, donde es la provincia que más huevo per cápita se consume, y realmente hace que el huevo a nivel país sea un gran reemplazo, ¿no?, de la carne vacuna en lugares donde realmente se
cuesta un poco más llegar a fin de mes. El huevo en la dieta nacional es muy elegido por todos los extractos sociales y las franjas etarias, pero principalmente las franjas etarias que van de los jóvenes, ¿no? La famosa generación Z y la generación X. Eligen el huevo en forma diaria y consumen más de una pieza por día, lo que hace que el consumo esté firme y sostenido a lo largo y a lo ancho del país. El estudio también nos arrojó que el 30% de los consumidores ha aumentado el consumo de huevo significativamente. Y el huevo, bueno, como todos sabemos, es una fuente de proteína económica accesible, ¿no? Es la proteína más económica de todas las que están disponibles para los consumidores. Hoy un maple de huevo anda en el precio de 6.000, 7.000 pesos. Son 2 kilos de huevo y estamos en un rango de 3.500 pesos el kilo. O sea que no hay proteína que tenga ese precio. Además, el huevo, por su complejo vitamínico mineral, por su versatilidad, por su calidad de proteína, por su fácil preparación, también es una fuente de alimento muy interesante, que es amigable al medio ambiente, ¿no? Porque prácticamente no genera huella de agua ni de carbono. Así que bueno, estamos muy conformes. La forma que más lo come la gente es en forma de huevo duro o pasado por agua. Y afortunadamente cada vez la gente lo come menos frito. O sea, la tendencia es comer el huevo en forma saludable. Bueno, y ahí lo tenemos entonces a Javier Prida. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu amabilidad. ¿No es cierto? Este audio lo mandó minutos antes de subirse al avión, ya estaba en el aeropuerto, me contaba, así que bueno. Bueno, evidentemente... Mucho dato, ¿eh? Sí, no, es espectacular. Sí. Aparte es espectacular lo que tiene que ver con... Los tucumanos los que más consumen son los nuevos huevones del país. Del país, exacto. Claro, lo que pasa es que Tucumán no tiene producción de huevos, porque Tucumán compra en Salta y en Córdoba. Ajá. Entonces, y para el inversor tucumano, bueno, si te están comprando miles de huevos en Córdoba o en Salta, no es negocio invertir en la provincia de Tucumán justamente en el tema de producción de huevos. Así que bueno, entonces ahí tenemos algunos datos interesantísimos. Esto se hizo el martes, el martes tuve una reunión ahí en el centro, en Puerto Madero, donde se habló muchísimo de este tema. Muy bien, seguimos en Agroindustria en Foco, nos faltan exactamente 4 minutos porque tenemos que dar un minuto para el cierre del programa. Y hace instantes, Gabriel, estuvimos en contacto con Alemania. ¿Por qué? Porque allí justamente arrancó hoy ANUGA, que es una muestra internacional de alimentos, y allí está el IPCBA, y justamente el querido amigo Luis Fontone nos mandó algo de información. ¿Qué nos cuenta, Luis? El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participa de muchas ferias internacionales, en este caso de ANUGA, compra o alquila un predio grande en el cual se presentan muchas empresas argentinas, cerca de 30. 36 en esta ocasión. 36 llevan en todos los viajes, más de 30, alrededor de 30 de todos los viajes, en este caso 36. Y lo que se está hablando allá es debatiendo la ley de deforestación que impuso la Unión Europea, pero que volvió a postergar por este año. Sí, es la resolución 1115. Sí, la famosa resolución 1115, que volvió a postergar por un año más para ponerla en marcha. Esto es, ¿qué significa? Que no va a comprar productos, cierta clase de productos que provengan de áreas deforestadas del resto del mundo. Deforestadas después del 2020, ¿verdad? En el caso argentino afectaría las exportaciones de carne, de soja y de madera. En otros casos, por ejemplo, también incluyen al café y se está temiendo desde el lado argentino que se pueda incluir al maíz también. Pero en este caso, bueno, lo que presentó Argentina y pudo comprobar por estudios del CONICET, que el país tiene 87% de riesgo nulo en su superficie, con lo cual el riesgo de que le caiga alguna sanción sería bajo, pero igual siempre está el temor, porque, bueno, yo me acuerdo que hace unos meses había salido una información, un informe de Europa que ponía a Argentina en un país de los que estaban en un amarillo, no en un verde como pretende Argentina, ¿verdad?
Bueno, justamente ese fue uno de los temas que se trató ayer en una reunión que hubo con los importadores, con la gente de la delegación argentina del IPCBA, con la Cámara de Importadores Alemanes, ¿no? Para tener en cuenta este detalle. Y obviamente esto creo que hay una evaluación, un estudio que se está realizando en este momento que demuestra lo contrario, porque nos habían puesto en un rango peligroso, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Bueno, y justamente en esa reunión que se realizó ayer en Alemania, junto con representantes del IPCBA y otros organismos nacionales, este tema fue analizado. Pero bueno, ahí estamos entonces con esto que se está llevando adelante en Alemania. Creo que va a ser una buena jornada, seguramente esto va a terminar 4 o 5, el lunes creo que se cierra, son 4 días de muestra. Arrancó hoy y sábado, domingo, lunes, el martes se cerraría, ¿no es cierto?, donde vamos a tener seguramente algún resultado de lo que ha sido esta última lo que hace ahí elección. Argentina, el IPCBA son degustaciones, pasa mucha gente a probar la carne argentina, y bueno, y los frigoríficos y las empresas exportadoras que están participando siempre se traen buenos negocios en manos. Así que bueno, en ese caso son el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna fue creado a principios de este siglo, más o menos con esa completo la información, sí. Gabriel. En esta reunión que comentábamos recién, Argentina presentó la famosa plataforma Visit Carne, que es justamente una plataforma que se desarrolló junto con el INTA, junto con el INTI, varias universidades que permiten demostrar fehacientemente que Argentina no produce, o no, mejor dicho, no exporta productos que vienen en un 90%, hagamos la diferencia porque hay algunas zonas que sí fueron afectadas por la deforestación, pero en el caso de las exportaciones, concretamente, el 90% de productos que salen de Argentina no provienen de zonas deforestadas. El dato que nos tiraba Adrián Bifaretti los otros días en una charla que se hizo en la provincia de Corrientes, tenía que ver con lo siguiente, que la sanción en realidad es para el importador, o sea, la Unión Europea, ¿qué hace? Sanciona al importador, no al país en sí mismo. Entonces, el importador, ¿qué hace? Si recibe alguna partida de carne que procede de zonas deforestadas, la sanción se la aplica al exportador argentino y obviamente eso va a caer también en el productor o en la industria frigorífica que porque rechaza directamente el embarque, digamos. Así que no, creo que no se rechaza, creo que se le baja el potencial, el tema económico, me parece, creo que es así el sistema. Así que bueno, esto es un poquito entonces lo que está pasando hoy en Alemania, información al toque, como solemos decir entre nosotros, así que bueno, Gaby, creo que hasta aquí hemos llegado, exactamente a las 10 de la mañana, sí, nos tenemos que ir, listo. Nos vamos, gracias a Javier Martínez, gracias a Silvia Cosiman y gracias a Gabriel Quaisel y nos reencontramos el sábado próximo. Chau. El sábado. Jornada a campo del IPCBA en San Salvador, Entre Ríos. Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica. 16 de octubre, establecimiento La Lucrecia. Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18, kilómetro 190. Participa INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,